Sus dedos, fríos por el aire de la noche que entraba por la ventana del lujoso departamento en Polanco, se deslizaron dentro del bolsillo del saco de Gonzalo. Era una rutina, un gesto de cuidado antes de enviarlo a la tintorería, pero esa noche no encontraron una pluma, sino un recibo de supermercado arrugado. La lista de compras la golpeó como una bofetada: fórmula para bebé, pañales y una botella de vino Malbec, un vino que él detestaba pero que era el favorito de Isabela, su supuesta amiga. Cuando Gonzalo llegó, sonriente tras un largo día de reuniones, ella lo esperaba sosteniendo el papel. Su sonrisa se borró. Acorralado, su arrogancia explotó. Por favor, Nora, deja el drama. Hay cosas más importantes, como por mí por carrera, que una simple lista de compras que no entiendes. En ese instante, el suelo desapareció bajo sus pies, y su mundo se hizo ruinas en silencio. Es un golpe devastador, ¿verdad? Sentir que todo por lo que luchaste, se desmorona en un segundo. Antes de seguir con esta historia, y contarte cómo Nora convirtió este dolor en su mayor fortaleza, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me emociona saber que estas historias de resiliencia llegan tan lejos y nos conectan sin importar la distancia. Pero para entender cómo llegó a este momento es necesario regresar en el tiempo. Mucho antes del lujoso departamento en Polanco, de las cenas con políticos y de los sacos de diseñador, existía otra Nora, una joven de Pachuca, Hidalgo, que creció entre el olor a grasa de motor del taller de su padre y el zumbido constante de la máquina de coser de su madre. Su inteligencia era su superpoder. Una beca en finanzas fue su boleto para salir de un destino que parecía escrito. Era disciplinada, brillante, y su futuro en el mundo bursátil se veía imparable. Conoció a Gonzalo en un debate universitario. Él era el centro de atención, un torbellino de carisma y promesas de cambiar el país. Ella, sentada en primera fila, no se dejó llevar por sus palabras, sino por la estructura de sus argumentos. Él, a su vez, quedó fascinado por la agudeza de su mente. «Con tu inteligencia y mi visión, no habrá límites», le dijo una noche, bajo las luces de la ciudad. «Serás mucho más que una primera dama. Serás mi socia, mi estratega secreta». Una promesa que sonaba a un futuro compartido, a un imperio construido entre los dos. ¿Y ella le creyó? Tanto que rechazó una oferta de trabajo en Nueva York para quedarse a su lado. Dejó un puesto prometedor en una firma de inversión para volverse consultora independiente, una movida que le daba la flexibilidad para organizar las cenas, revisar sus discursos y ser el pilar silencioso de su ascenso. Los primeros años fueron un sueño, llenos de proyectos y risas que hacían eco en su primer departamento, mucho más pequeño y modesto. Pero poco a poco, las grietas comenzaron a aparecer, tan sutiles que al principio las ignoró. El estrés político se convirtió en la excusa para su mal humor. Las reuniones de emergencia se extendían hasta la madrugada, y su celular, antes un libro abierto, ahora vivía boca abajo sobre la mesa, protegido por un código que ella no conocía. Los besos de buenos días se volvieron mecánicos, un trámite antes de salir corriendo. Un abrazo se sentía hueco, un gesto para cumplir un requisito social. A veces, llegaba a casa con un perfume extraño impregnado en la solapa de su saco, uno que descartaba con un simple «abracé a demasiada gente hoy». Nora sentía un frío instalándose en su hogar, un distanciamiento que no podía nombrar pero que le oprimía el pecho. Él la amaba, se repetía a sí misma. Solo estaba abrumado por la presión de su carrera. Intentaba hablar con él, pero sus preocupaciones eran recibidas con un suspiro de fastidio, como si sus sentimientos fueran una interrupción en su agenda. En el fondo, una voz pequeña y helada le susurraba que algo, o alguien, la estaba reemplazando lentamente en el centro de su universo, y esa voz, noche tras noche, se hacía más fuerte. La voz de Isabela se materializó mucho antes que su rostro. Primero fue un eco en las conversaciones de Gonzalo, una cita casual de uno de sus brillantes artículos de opinión. Luego, su nombre empezó a salpicar las cenas, las llamadas telefónicas, siempre asociado a una perspectiva fresca o una visión política que nadie más tiene. Nora, con la disciplina de la analista que aún era, leía cada una de sus columnas. Reconocía la ambición afilada, la sed de poder disfrazada de idealismo. Cuando le mencionó a Gonzalo que la periodista parecía demasiado interesada en su carrera, él se rió. «Por favor, Nora, no seas celosa.
Es una profesional. Deberías aprender de su empuje en lugar de criticarlo. El encuentro cara a cara fue inevitable, orquestado por Gonzalo en una cena para recaudar fondos. El salón estaba lleno del murmullo de la élite política, un mar de trajes caros y sonrisas calculadas. Él la dejó sola junto a la barra casi de inmediato, atraído como un imán hacia una mujer de vestido rojo y risa sonora. Era Isabela. Nora la observó desde la distancia. Era más joven de lo que imaginaba, con una mirada depredadora que no encajaba con su sonrisa. Vio cómo le tocaba el brazo a Gonzalo al reír, un gesto demasiado íntimo, demasiado posesivo. Era como ver una película de su propia vida, pero con ella relegada a extra. Isabela se acercó más tarde, con una copa de champaña en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tú debes ser Nora», dijo, su voz exactamente como Nora la había imaginado, melosa y afilada. «Gonzalo me ha contado tanto sobre ti, sobre lo increíblemente organizada que eres en casa». Hizo una pausa, saboreando sus palabras. «Debe ser maravilloso tener una esposa tan doméstica. Libera a un hombre como él para que pueda concentrarse en las cosas que de verdad importan». El insulto, envuelto en un falso cumplido, la dejó sin aire. Esa noche, la humillación se volvió un deporte para dos. Nora intentó unirse a una conversación sobre la reforma energética, un tema que dominaba a la perfección. Antes de que pudiera terminar su primera frase, Gonzalo la interrumpió con una risa condescendiente. «Mi amor, deja que los expertos hablen de esto. Tú eres brillante con los números, pero la política es más compleja». Se giró hacia Isabela, que la miraba con una mezcla de lástima y triunfo. Isabela, en cambio, tiene un instinto para esto. La anuló frente a todos, reduciendo su intelecto a una simple habilidad doméstica, como si fuera la encargada de las cuentas del hogar, y nada más. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible, como si tu opinión no importara? Es una de las heridas más profundas. Cuéntame en los comentarios si has pasado por algo así. A veces, compartirlo nos hace sentir menos solos. La situación empeoró en su propio hogar. Para celebrar un contrato que Nora había cerrado, organizó una pequeña reunión. Llevaba un vestido azul, que su madre le había cosido. Una pieza sencilla pero llena de significado. Gonzalo, por supuesto, había invitado a Isabela, para discutir unos puntos de su próxima campaña. Al verla, Isabela la recorrió con la mirada de arriba a abajo. «Qué lindo tu vestido, Nora», comentó en voz alta, para que todos la oyeran. «Muy casero. Tiene un encanto tan tradicional». La palabra casero sonó como un disparo, una forma de marcar territorio, y recordarle que ella no pertenecía a ese mundo de poder y sofisticación que ahora rodeaba a Gonzalo. Poco después, él empezó a asistir solo a los eventos importantes. «Son aburridísimos, mi vida, te ahorro el mal rato», era su excusa. Pero al día siguiente, Nora veía las fotos en las columnas de sociales. Gonzalo e Isabela, siempre juntos, sonriendo a la cámara como si fueran la pareja oficial. Él no la estaba protegiendo del aburrimiento, la estaba borrando, la estaba convirtiendo en un secreto vergonzoso mientras construía una nueva imagen pública con otra mujer. Cada foto era una puñalada, una confirmación de que su lugar había sido usurpado en silencio. La estocada final llegó una noche, tras una de sus ausencias. Nora lo confrontó, no con gritos, sino con una pregunta helada. ¿Qué lugar ocupo yo en esta vida que estás construyendo? Gonzalo la miró con genuino fastidio, como si su pregunta fuera una impertinencia. El problema no es Isabela, Nora. El problema es que te quedaste atrás. ¿Dónde está la mujer brillante y ambiciosa que conocí? Ahora solo te preocupas por el menú de la cena y las flores del jarrón. Isabela me reta, me impulsa a ser mejor. Tú solo administras mi casa. Usó el sacrificio que él mismo le había pedido como un arma para aniquilarla, culpándola por convertirse exactamente en lo que él necesitaba que fuera. El golpe final no fue un recibo arrugado, sino el flash de 100 cámaras fotográficas. Gonzalo recibía el premio al liderazgo político del año, en una gala en el Palacio de Bellas Artes. Nora no estaba invitada. O para ser más precisos, Gonzalo le había dicho que era un evento solo para figuras clave del partido. Pero ella sabía la verdad.
Sabía que Isabela estaría allí, no como periodista, sino como su acompañante. Así que por primera vez en años, Nora se reveló. Abrió su closet, ignoró los vestidos sobrios y discretos que él prefería, y eligió uno de color plata líquida que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel. Era el vestido que había comprado para celebrar el ascenso que sacrificó por él. Era una declaración de guerra silenciosa. Cuando entró al salón, un murmullo recorrió el lugar. No era la esposa relegada y de bajo perfil que todos conocían. Era una aparición. Vio la mandíbula de Gonzalo tensarse al otro lado del salón, su sonrisa congelada. Isabela, a su lado con un predecible vestido rojo, la fulminó con la mirada. Nora ignoró a ambos, con una copa de champaña en la mano y una postura impecable. Se movió entre los invitados, saludando a viejos conocidos del mundo financiero, recordando a todos quién era antes de ser simplemente la esposa de. Por un momento, se sintió poderosa, dueña de su propia narrativa. Pero fue una ilusión fugaz. Isabela la interceptó en un pasillo que conducía a los jardines, lejos de la mayoría de las miradas, pero no de todas. ¿Qué demonios crees que estás haciendo aquí?, siseó, su voz un veneno dulce. Este no es tu lugar. Tu tiempo ya pasó. Nora la miró con una calma que no sentía. Este es el lugar de la esposa del galardonado. Y hasta donde sé, legalmente, esa sigo siendo yo. La sonrisa de Isabela se torció en una mueca de desprecio. Legalmente. ¡Qué patética! Eres solo un papel, un trámite que pronto resolveremos. Él está conmigo ahora. Él tiene un hijo conmigo. ¿Qué tienes tú, Nora? Un departamento vacío y un brazalete de recuerdos ajenos. El aire se le fue de los pulmones. Un hijo. El recibo no era para un amigo, no era un favor. Era para su hijo. El hijo que ella y Gonzalo habían intentado tener durante años sin éxito. El dolor fue tan agudo, tan físico que por un instante creyó que se desmayaría. Vio el triunfo en los ojos de Isabela, que se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal. Él me ama. Él me dio una familia. A ti solo te dio lástima. Y entonces, con un movimiento rápido y certero, la mano de Isabela se estrelló contra la mejilla de Nora. El sonido fue seco. Un eco grotesco que pareció silenciar el murmullo del pasillo. El ardor en su piel era nada comparado con el hielo que inundó sus venas. Su corazón no se aceleró. Pareció detenerse por completo. Un zumbido agudo llenó sus oídos, bloqueando todo lo demás. El mundo se redujo a la cara triunfante de Isabela, y justo detrás de ella, la figura de Gonzalo, que había llegado justo a tiempo para ver la bofetada. Nora lo miró, una última y desesperada súplica en sus ojos. Esperaba un grito, una defensa, un mínimo gesto de la lealtad que un día se juraron. Pero no hubo nada. Gonzalo ni siquiera la miró a ella. Puso una mano protectora en el hombro de Isabela y dirigió su mirada helada hacia Nora. Su voz, cuando habló, fue baja y cortante, diseñada para aniquilarla. Ya basta de tus escenas, Nora, nos estás avergonzando a todos. Luego, con una crueldad que nunca antes le había mostrado, añadió. Vete a casa, ya no perteneces a este lugar. La humillación fue absoluta, no era solo la bofetada de la amante. Era la confirmación de su esposo, de que ella era el problema, la intrusa, la loca que había que desechar. Fue en ese preciso instante, con la mejilla ardiendo y el corazón hecho cenizas, que algo dentro de Nora cambió para siempre. La mujer que amaba a Gonzalo murió. El dolor no desapareció pero se cristalizó, transformándose en una claridad afilada y peligrosa. Ya no había nada que salvar. No había matrimonio ni amor ni respeto. Solo quedaba un campo de batalla. Sin decir una palabra, sin derramar una sola lágrima, Nora se dio la vuelta. Su espalda recta, su paso firme. Mientras se alejaba, escuchó la risa ahogada de Isabela y la voz de Gonzalo diciéndole: «Tranquila, mi amor, ya se fue». No sabían que la mujer que se iba no era la víctima que acababan de humillar, sino la estratega que volvía a nacer de sus ruinas para quemarlo todo hasta los cimientos. El viaje de regreso a Polanco fue un túnel de silencio y luces borrosas. Nora no lloró. Las lágrimas se habían secado en el pasillo de Bellas Artes, petrificadas por la traición final de Gonzalo. Al entrar al departamento el aire aún olía a él, a su loción cara y a la mentira. Pero ya no era su hogar, era la escena de un crimen.
Se miró en el espejo del recibidor. La marca roja en su mejilla era un recordatorio visible, pero la verdadera transformación estaba en sus ojos. La calidez había sido reemplazada por un brillo gélido, el de un depredador que acaba de identificar a su presa. La esposa había muerto esa noche. La analista financiera, la estratega, había vuelto para reclamar lo que era suyo. A la mañana siguiente, no hubo lamentos ni llamadas desesperadas. Nora se preparó un café, negro y amargo, con la misma precisión metódica con la que solía analizar los mercados bursátiles. Gonzalo no volvería hasta dentro de 2 días de su viaje de trabajo. Tiempo suficiente. Se dirigió al estudio, a la pared de libros que él nunca tocaba, y presionó una sección oculta. Detrás, una pequeña caja fuerte se reveló. Dentro no había joyas ni recuerdos sentimentales, sino una carpeta de cuero. Contenía los documentos del fideicomiso del departamento, firmados por un Gonzalo distraído años atrás, y junto a ellos, los estados de cuenta de un portafolio de inversión que llevaba su nombre, y que él ni siquiera sabía que existía. Era el legado de la advertencia de su abuela: ten siempre lo tuyo, mija, por si un día el hombre falla. El hombre había fallado. El dolor puede paralizarnos, o puede convertirse en el combustible más poderoso. Nora eligió la segunda opción. Su mente, entrenada para encontrar patrones y debilidades, ahora trabajaba a toda velocidad, no para generar riqueza, sino para ejecutar la justicia. Pero antes de revelarte su primer movimiento, quiero preguntarte, ¿qué harías tú en su lugar? Escribe en los comentarios. A veces, la venganza más satisfactoria es la que se sirve con una estrategia impecable. Su primer objetivo fue la información. Se sentó frente a la computadora de Gonzalo, un modelo de última generación que ella misma le había regalado. Él, en su arrogancia, usaba la misma contraseña para todo: el nombre del equipo de fútbol de su infancia. Patético. En menos de 10 minutos, Nora estaba dentro de su mundo digital. No buscaba mensajes de Isabela. Eso era irrelevante. Buscaba el dinero. Y lo encontró. Una hoja de cálculo oculta, protegida con una contraseña aún más simple: campeón. Detallaba donaciones de campaña no declaradas, pagos a consultores fantasma, y transferencias a una cuenta bancaria a nombre de Isabela. Con cada clic, Nora copiaba los archivos a un disco duro encriptado. Cada byte de información era una pala cavando la tumba política de Gonzalo. Cuando él llamó esa tarde, su voz sonaba falsamente preocupada. ¿Estás más tranquila, mi amor? Lo de anoche fue un espectáculo innecesario. Nora respiró hondo y activó la grabadora de su celular. Su voz, cuando respondió, era la de la esposa sumisa y arrepentida que él esperaba escuchar. Sí, Gonzalo. Perdóname. Fui una tonta celosa. Tienes razón, tu carrera es lo más importante. Lo guío por una conversación llena de falsas disculpas, haciéndolo admitir, con sus propias palabras, que el viaje era con Isabela y el niño, que las finanzas de la campaña eran complicadas, y que ella no debía preocuparse por esos detalles. Él colgó, satisfecho de haberla domesticado una vez más. No sabía que acababa de firmar su confesión. Con las pruebas en su poder, hizo la última llamada. No fue a una abogada de divorcios que anunciaba sus servicios en revistas del corazón. Marcó el número personal de Victoria Asensio, una ex colega de la firma de inversión conocida en el mundo financiero como La Tiburona, una mujer que no negociaba rendiciones, solo aniquilaciones. Victoria, soy Nora. Necesito tus servicios, dijo, su voz firme como el acero. No quiero un divorcio. Quiero una disolución de activos. Quiero ejecutar una cláusula de fideicomiso y reportar un fraude financiero. Tengo todo documentado. Al otro lado de la línea, hubo una pausa, seguida de una risa corta y depredadora. Nora querida, pensé que nunca llamarías. Envíame todo, vamos a divertirnos. El juego había comenzado. La noche de la gala de la Fundación Pro México era la culminación del universo de Gonzalo. El salón del Club de Industriales resplandecía bajo candelabros de cristal, un hervidero de poder, susurros políticos y sonrisas que valían millones. Él era el anfitrión, el centro de gravedad. A su lado Isabela, envuelta en un vestido dorado que gritaba victoria, actuaba ya como la primera dama no oficial. Desde el podio, Gonzalo hablaba de transparencia, de integridad,
de un futuro construido sobre la confianza. La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Nadie notó la figura que entró por las puertas dobles, moviéndose con la gracia silenciosa de una pantera. Era Nora. No llevaba el plata líquido de su humillación, sino un vestido de terciopelo negro que absorbía la luz, un vacío elegante en medio de tanto brillo falso. Su cabello, recogido en un moño severo, dejaba al descubierto la línea de su mandíbula, ahora afilada y decidida. A su lado caminaba Victoria Asensio, la tiburona, cuya sola presencia hizo que un par de abogados se atragantaran con su canapé. No venían a socializar. Venían a cerrar una transacción. Observaron desde la distancia cómo Gonzalo terminaba su discurso entre aplausos atronadores, besando a Isabela en la mejilla para las cámaras. Era la imagen perfecta de una mentira, a punto de expirar. Cuando Gonzalo las vio, su sonrisa se tensó por una fracción de segundo. Dejando a Isabela, se acercó a ellas con una arrogancia protectora. «Nora, qué sorpresa», dijo, su voz baja y amenazante. «No sabía que tenías invitaciones para eventos de este nivel. ¿Viniste a hacer otra de tus escenas?» Isabela llegó detrás de él, con una sonrisa de suficiencia. «Algunas personas simplemente no saben cuándo rendirse», comentó, mirando las uñas de Nora como si fueran un insulto. Nora no se inmutó. Su mirada era fría, desprovista de cualquier emoción que ellos pudieran reconocer. «No vine a hablar, Gonzalo», respondió, su voz tan calmada que resultaba aterradora. «Vine a entregar». Justo en ese momento, como si fuera una coreografía ensayada, un hombre con un traje impecable se acercó. «Disculpe, señor Ocampo. Un sobre para usted, de entrega inmediata». Gonzalo lo tomó con fastidio, esperando que fuera otro proyecto político, pero el sobre no tenía remitente, solo una elegante carpeta de cuero en su interior. Nora lo miró directamente a los ojos. «Te sugiero que lo abras». La orquesta comenzó a tocar un vals, una banda sonora surrealista para el derrumbe de un imperio. La curiosidad, teñida de desprecio, lo venció. Abrió la carpeta. Lo primero que vio fue una notificación legal. Un aviso de desalojo con efecto inmediato del departamento de Polanco, amparado en la cláusula del fideicomiso que él nunca leyó. Debajo, una orden judicial congelando cada cuenta bancaria conjunta y de inversión que compartían, citando actividad financiera sospechosa. Su acceso al dinero, a su estilo de vida, había sido cortado de raíz. Su rostro, bronceado y sonriente hacía segundos, perdió todo su color. Sus ojos saltaban de una línea a otra, buscando una escapatoria, un error, pero solo encontraban la firma de Victoria Asensio en cada página. Era un jaque mate legal, ejecutado con la precisión de un cirujano. Isabela, al ver el pánico en su rostro, le arrebató los papeles. Sus ojos, acostumbrados a devorar titulares, ahora leían su propia sentencia. No había mención de infidelidad. Era peor, era la fría aniquilación financiera. El hombre al que se había aferrado, el cohete al que ató su ambición, era ahora una carcasa vacía. Gonzalo la miró, no con amor, sino con el terror de un hombre ahogándose que busca a quien arrastrar consigo. Esto es tu culpa», balbuceó, el sudor perlando su frente. El político carismático había desaparecido, en su lugar quedaba un niño asustado y furioso. Hay momentos que definen una vida, ¿no crees? Ese instante en que las máscaras caen, y solo queda la cruda verdad. Si estás de acuerdo, déjame un sí en los comentarios. Nora dio un paso al frente, su mirada pasando de Gonzalo a Isabela. No había triunfo en sus ojos, solo una finalidad glacial. «Durante años, me hiciste creer que mi valor estaba en administrar tu casa y organizar tus cenas», le dijo a Gonzalo, su voz clara y cortante resonando en su pequeña burbuja de horror. «Pero olvidaste en qué consistía mi verdadero trabajo». Luego se giró hacia Isabela, que la miraba con una mezcla de odio y pánico. «Y tú, Isabela, la gran periodista de investigación. Espero que tu famoso instinto te haya advertido de esto. Invertiste en las acciones equivocadas». Sin esperar respuesta, Nora se dio la vuelta. Mientras se alejaba del brazo de su abogada, los flashes de las cámaras, que antes celebraban a Gonzalo, ahora capturaban su rostro descompuesto, el preciso instante en que su mundo se hacía polvo.
La música seguía sonando, pero para él, todo era silencio. Un año después, el sol de la tarde no se filtraba por las cortinas de seda de un lujoso departamento en Polanco, sino que inundaba de luz una oficina de cristal y acero en el corazón del corredor financiero de la Ciudad de México. En la puerta, una placa de metal pulido decía, Finanzas Claras. Fundadora Nora Cifuentes. Ya no había rastro de la mujer de mirada herida que había sido humillada en una gala. En su lugar, había una ejecutiva cuya calma no era resignación sino poder. Un poder forjado en el fuego de la traición y templado con la precisión de una estratega. Gonzalo era una nota a pie de página en los periódicos. Un escándalo financiero que destrozó su carrera y lo borró del mapa político. Isabela se había esfumado tan rápido como llegó, una vez que el barco del que era polizón se hundió. Pero para Nora, eran fantasmas de una vida que ya no le pertenecía. En su muñeca ya no tintineaba el brazalete de dijes que marcaba los logros de él, sino el brillo discreto de un reloj suizo que se había regalado a sí misma. Ya no medía el tiempo de los logros de otro, sino el pulso de su propia y brillante era. A veces, se detenía frente al ventanal panorámico, no para recordar el pasado, sino para medir la distancia que había recorrido. Se dio cuenta de que la verdadera justicia no había sido la caída de Gonzalo, sino su propio renacimiento. Él no la había destruido, la había liberado. La había obligado a recordar quién era antes de él, una mujer brillante, capaz y dueña de su destino. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad que ahora sentía completamente suya, Nora sonrió, no con revancha, sino con la serena certeza de que, por primera vez, el futuro era un libro con las páginas en blanco, y la pluma finalmente estaba en su mano. La historia de Nora es un recordatorio de que la fuerza más grande a menudo nace de las cenizas de lo que creíamos perdido. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta, donde la dignidad siempre tiene la última palabra.